Hola y bienvenidos a este seminario web sobre terminales de válvulas, entradas y salidas remotas. Mi nombre es Daniela González. Soy gerente de gestión de producto en terminales de válvulas y soluciones de entradas y salidas remotas para Festo Norteamérica. Durante este seminario web, compartiré con ustedes algunas consideraciones clave para la selección de soluciones de entradas y salidas remotas y válvulas. Y les mostraré cómo los últimos avances en terminales de válvulas pueden ofrecer una solución sin concesiones. Les invito a descubrir conmigo información valiosa que les permitirá tomar decisiones más informadas para un diseño de máquina óptimo basado en 4 factores clave. Habrá tiempo para preguntas al final de la presentación y les animamos a que escriban sus preguntas, por favor, en el panel de control de GoToWebinar. Ahora, continuamos con la presentación. Como les comentaba, hoy vamos a hablar sobre terminales de válvulas y entradas-salidas remotas. ¿Cuáles son las opciones clave para lograr un diseño de máquina óptimo o incluso mejor con terminales de válvulas? En el panorama en constante evolución del diseño de maquinaria, ha quedado claro que la integración y combinación de sistemas eléctricos, neumáticos y de software es crucial para crear soluciones innovadoras y preparadas para el futuro. En este seminario web analizaremos, si bien no todas, pero las opciones más importantes a las que se enfrentan los diseñadores de máquinas al seleccionar terminales de válvulas y sistemas de entradas y salidas, y cómo estas opciones impactan en 3 factores clave: costo, rendimiento y eficiencia. Es probable que algunos de los usuarios se centren más en objetivos como la fiabilidad y la eficiencia, o la eficiencia energética, mientras que para los fabricantes de equipo originales, o como les llamamos OEMs, el rendimiento o la flexibilidad pueden ser más importantes. Por lo tanto, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre todas las tecnologías y tomar las decisiones y establecer las prioridades correctas en función de las necesidades reales. Antes de hablar de estos factores y opciones, quizás sea conveniente una breve explicación sobre las terminales de válvulas. ¿Qué son las terminales de válvulas y por qué las utilizamos? Nos gustaría explicarles cómo ha sido la evolución en lo que respecta a las válvulas. En años anteriores, teníamos principalmente un número determinado de válvulas individuales, lo cual era y sigue siendo tecnológicamente muy sencillo y requiere mucho tiempo de montaje y cableado. Luego, estas válvulas pueden ser montadas sistemáticamente cada vez más en colectores, o le llamamos baterías también. Así nacieron las terminales de válvulas, en los que también se integraron las conexiones eléctricas, como los sistemas multipolo o de bus de campo. Debo destacar que Festo fue uno de los pioneros en colectores de válvulas o terminales de válvulas, y la primera patente de una terminal de válvulas es de 1989. ¿Cómo fue posible que las terminales de válvulas fueran aceptadas e integradas tan rápidamente por los fabricantes de maquinaria? ¿Qué ventajas ofrecemos? Cuando pensamos en las terminales de válvulas, parece obvio, pero sin duda es útil explicar la razón principal. El ahorro de costes es una de las razones principales, tanto en tiempo como en dinero y en componentes. Esto significa que necesitamos menos tiempo para el montaje, ya que todas las válvulas se entregan premontadas y probadas. También ahorramos en el cableado, ya que podemos usar un conector común. Se ahorra en tuberías, en racores, porque disponemos de una entrada y salida de aire comprimido comunes. Y es mucho más compacto. Es muy importante decir que la instalación resulta un poco más ordenada, tiene más inteligencia y diagnósticos. Ahora, desde la década de los 80, como mencionaba, han surgido en el mercado todo tipo de tecnologías, lo que ha planteado la pregunta de la ¿cuál es la solución más adecuada y cómo lograr el equilibrio entre flexibilidad y simplicidad? Existen soluciones y diseños muy compactos o sencillos, como se muestra aquí, mientras que también había componentes que ofrecían un alto rendimiento, que integran muchas funciones en un solo componente. Por ejemplo, una combinación de entradas, salidas, válvulas, ideales para soluciones centralizadas. También existen módulos de entradas y salidas independientes, lo cual resulta interesante para configuraciones descentralizadas. Por lo tanto, existen muchas soluciones diferentes
posibles para todos los fabricantes de maquinaria. Y se trata de plataformas y diseños diferentes. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Pero podemos satisfacer las necesidades del mercado, mientras tanto, con una plataforma tecnológica verdaderamente flexible. Podemos tener una versión compacta, sencilla y a bajo precio, y también una versión más compleja con mayor rendimiento e inteligencia. Todo esto con un mismo diseño, experiencia de usuario y pagando solamente por las funciones que realmente se necesitan. Aquí podemos ver que se han producido muchos cambios en la evolución de tecnología de entradas y salidas remotas y de válvulas. Las terminales de válvulas actualmente tienen un aspecto mucho más moderno y compacto de los de antaño. Como se puede apreciar en esta imagen, además, las diferencias visuales externas no es suficiente. También existen diferencias técnicas. Les propongo que exploremos juntos algunos de estos temas, como por ejemplo, qué soluciones o características existen actualmente y qué podemos esperar en un próximo futuro. ¿Qué factores determinan la elección de terminal de válvulas adecuado? ¿Y cuáles son los factores clave para los diseñadores de máquina de hoy en día? Viendo esto, elegir el tipo de terminal de válvula no siempre es sencillo y depende de muchos factores. No se trata solamente de una respuesta única, sino de dar prioridad a diversos factores y a veces contrapuestos. Aquí analizaremos los factores más importantes y los explicaremos con más detalle durante esta presentación. He enumerado 15 factores que suelen influir en la elección al diseñar la maquinaria, como por ejemplo el costo, el tamaño, el peso, el rendimiento, integración de funciones, seguridad, opciones de diagnóstico, ahorro energético, velocidad, etc. Sin embargo, es fundamental que la aplicación es la que va a determinar cuál de estas funciones son decisivas para la elección. No es una cuestión solamente de elegir una o una cuestión de blanco y negro, sino depende de la aplicación de las necesidades y los deseos específicos de la aplicación y el cliente. Ahora, para una maquinaria en particular, varios factores pueden ser importantes y se trata de integrarlos lo máximo posible en una terminal de válvulas. Aquí hemos desarrollado con diferentes módulos las válvulas en un solo componente. En este caso, nuestra prioridad es el costo. Entonces, vamos a establecer eso como la prioridad entre los demás factores y vamos a seleccionar la solución que mejor nos dé opciones para eso. También puede haber otra máquina u otra aplicación donde la situación es completamente diferente. Se trata del precio y no del costo, que por supuesto no es lo mismo. El costo normalmente se refiere a los gastos que una empresa debe realizar para producir u ofrecer un producto o servicio. Esto no incluye solamente el costo de la materia, sino el costo de materias primas, la mano de obra, la producción, transporte, etc. El precio en realidad es la cantidad que un cliente debe de pagar por la solución o el servicio. El precio paga el consumidor, mientras que el costo es lo que la empresa gasta para producir el producto o el servicio. Entonces, hay que tomar una decisión. Es muy importante incluir la elección de su terminal de válvulas en la fase del concepto y del diseño, no solamente al final. Intentaremos explicarlo visualmente con esta foto. Por ejemplo, al elegir tu terminal de válvulas, debes determinar si necesitas incluir entradas y salidas en la terminal o si prefieres tenerlas por separado, y además debes considerar qué tipo de tecnología de conexión vamos a utilizar. ¿Preferimos conexión multipin o multipolo? ¿Preferimos IO-Link? ¿Un sistema de voz de campo? Otro factor importante son las dimensiones de la terminal de válvulas. ¿Qué tamaño máximo puede tener la terminal para que quepa en mi maquinaria? ¿Y cómo voy a realizar mis planos mecánicos y diagramas electroneumáticos? A través de la siguiente historia intentaremos explicar la importancia de todo esto. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta en la fase de diseño para tomar la decisión correcta? Si nos centramos en un conjunto de prioridades y seleccionamos solamente las más importantes de toda la lista que presenté, comenzamos con 15 factores y ahora descartamos aproximadamente la mitad,
quedándonos con estas 9 opciones o consideraciones de selección, como flexibilidad, conectividad, eficiencia energética, rendimiento, coste, tamaño y peso, simplicidad, velocidad de diseño, integración de software y rapidez de integración en los planos. Enfoquémonos por un momento en flexibilidad. Cuando hablamos de flexibilidad en la arquitectura del sistema, la pregunta clave es ¿qué enfoque de diseño de la máquina logrará el mejor equilibrio entre las necesidades de accesibilidad y rendimiento del cliente final? Nuestras opciones de arquitectura del sistema son centralizada, descentralizada e híbrida. Una arquitectura centralizada es la que muestro en la pantalla. Ubica los módulos de entradas y salidas y las válvulas neumáticas en un solo lugar de la máquina. Todas las conexiones necesarias, incluida la conexión de bus de campo al PLC, los cables a los sensores y actuadores, así como las tuberías neumáticas y a los cilindros de aire, se encuentran todas juntas en un único terminal de válvulas. De ahí se pueden reparar y dar mantenimiento fácilmente, desde una ubicación central. Con una arquitectura descentralizada, los módulos de entradas y salidas y las válvulas se dividen en componentes separados y se distribuyen por la máquina para una ubicación óptima cerca de los sensores y actuadores. Esto va a aumentar el rendimiento de los actuadores neumáticos al acortar las líneas y las longitudes de la tubería, lo que analizaremos con más detalle a continuación. Facilita también la visibilidad para los operadores de la máquina al colocar los módulos y terminales más cerca del punto de uso, donde se puede acceder más fácilmente a la información de estado y diagnóstico. Finalmente, tenemos una arquitectura que llamamos híbrida, que combina lo mejor de los enfoques centralizado y descentralizado, al ubicar algunos módulos y terminales en una única ubicación central, mientras que otros se ubican como componentes separados más cerca de los puntos de uso en la maquinaria. Considerando estos diferentes enfoques para el diseño de máquinas, están utilizando arquitecturas centralizadas, descentralizadas e híbridas. Analicemos las ventajas y desventajas de cada una. Primero, veamos la opción centralizada como muestro, donde todo se integra en un solo componente. Esto va a ofrecer diversas ventajas. La terminal centralizada tiene muy buena accesibilidad. Entonces, por lo tanto, es muy fácil de mantener. La terminal es ampliable dentro de los límites del armario de control o de la maquinaria, por supuesto. Y el tiempo de montaje es más corto, ya que solo hay que montar y conectar un componente. También existen algunas posibles desventajas asociadas a una configuración centralizada. En general, la longitud de los cables de los sensores y las tuberías neumáticas es mayor, porque todos parten de una ubicación central. Entonces, se pueden extender a diferentes áreas de la máquina y significa que desde la ubicación central a menudo se tienen que tener cables más gruesos porque tienen que correr más. Los tiempos de respuesta neumática son más lentos debido a la mayor longitud de las tuberías, lo que hace que el rendimiento de los actuadores sea ligeramente menos dinámico. Y se produce un mayor consumo de energía debido a la longitud de las tuberías. Con un enfoque descentralizado, los terminales de válvulas y los módulos se colocan alrededor de la máquina, lo más cerca posible de los actuadores. Las ventajas de este enfoque son que los tubos neumáticos son más cortos, ahorrando costes, tiempos de ciclo, consumo y de energía. Cables de sensor son más cortos y solo se necesitan 2 cables entre los componentes descentralizados, uno para la alimentación y otro para la comunicación, lo que reduce considerablemente el tamaño de los mazos de cables que van al armario de control. Dado que los módulos y terminales se colocan cerca de su punto de uso, existe una relación entre ellos y los actuadores que controlan, lo que facilita la resolución de problemas. Y por último, esta configuración ofrece la posibilidad de ensamblar y probar el sistema en submódulos. Las desventajas, por supuesto, son el componente no está accesible desde una única ubicación, entonces puede alargar los tiempos de mantenimiento en una maquinaria. El sistema está distribuido, por lo que los tiempos de instalación y montaje van a ser más largos. Pero como se mencionó anteriormente, también tenemos el enfoque híbrido, que combina los dos enfoques, el descentralizado y el centralizado, para aprovechar las ventajas
de ambos. Además de la flexibilidad, podemos considerar otro factor, que es la eficiencia energética. ¿Prefieres una máquina de alto rendimiento o una con el menor consumo de energía posible? ¿O quieres las dos? ¿Es viable esa opción de tener las dos? En cuanto a la arquitectura central o centralizada de la máquina, ahora sabemos que necesitamos tuberías neumáticas más largas. Debemos tener en cuenta que esto va a mejorar los tiempos de actuación. Perdón, en la arquitectura centralizada va a empeorar los tiempos de actuación. Esto aumenta el volumen de aire muerto. Al fin y al cabo, necesitamos más aire para llenar y vaciar las tuberías. En el caso de cilindros pequeños, el volumen de las tuberías a veces puede ser mayor que el volumen que tiene el actuador. Entonces, en caso de cilindros pequeños, es muy importante considerar un sistema descentralizado o más cerca a donde va la actuación. Esto va a evitar desperdicio. También en el vacío puede ser que los sistemas sean más ineficientes. Hay que tener en cuenta que existen herramientas en Festo de software que son gratuitas a su disposición para ayudar a comparar las versiones centralizadas y descentralizadas. Aquí disponemos de una herramienta que calcula el caudal y una herramienta que calcula el consumo del aire del cilindro. Ahora, en esta diapositiva les mostramos algunas capturas de pantalla de estas herramientas de software de Festo para ilustrar el impacto de la longitud del tubo. Así podremos ver fácilmente cuánta energía se puede ahorrar acortando la longitud del tubo. Aquí presento una comparación que he realizado con un cilindro de 30 milímetros de diámetro y 100 milímetros de carrera, con longitudes de tubo de 300 milímetros y 5 metros o 5000 milímetros. Como pueden observar, el tiempo de posicionamiento es ligeramente más lento con el tubo más largo, pero la mayor diferencia radica en el consumo de aire. Con el tubo de 300 milímetros se consumen un poco menos de 3 litros por minuto, solo en el tubo. Pero con los 5 metros o los 5000 milímetros, el consumo asciende a 45 litros por minuto. Es una gran diferencia. Entonces, hablemos un poco ahora de las tecnologías de conexión y cómo se aplican tanto a las conexiones eléctricas como a las neumáticas. En esta diapositiva vemos una vista explosionada de una terminal de válvulas con entradas y salidas remotas, que es centralizada. Los módulos eléctricos se muestran aquí en el lado izquierdo de la terminal. Aquí es donde vamos a conectar los sensores, actuadores eléctricos y también vamos a utilizar todos nuestros sensores o conectores de M8 o M12 de abrazadera. En el centro de esta terminal encontramos el nodo de comunicación o del bus de campo, que es la interfaz que conecta el terminal al PLC. Y en el lado derecho de la terminal tenemos las válvulas neumáticas, donde las conexiones a los actuadores neumáticos se realizan con racores y con tubería óptimos para satisfacer la necesidad de rendimiento de la máquina. A lo largo de toda la terminal se encuentra el plano o la interfaz posterior, que es lo que proporciona la alimentación y comunicación a todos los módulos incluidos en la terminal. Ahora, si observamos con más detalle las conexiones neumáticas de las válvulas a los actuadores, podemos ver que en la terminal de válvulas moderna admite diferentes diámetros de racores y tubos en cada sección de válvula. Estas conexiones personalizadas permiten en realidad optimizar los caudales para cada actuador que sea conectado a esta terminal. La misma terminal de válvulas permite seleccionar y reemplazar fácilmente las subbases de válvulas. Esto, a su vez, va a permitir adaptar las funciones y los caudales de las válvulas de los actuadores utilizados en la máquina, optimizando y coordinando la solución según los requisitos específicos. Aquí analizamos más cerca la conexión eléctrica al PLC. Existen varias opciones para conectar. La conexión multipolo utiliza un cable multiconductor desde la terminal de válvulas hasta el PLC, pero no va a ofrecer ninguna función de inteligencia ni de diagnóstico.
El IO-Link es una tecnología que va a añadir capacidad de configuración y diagnóstico al sistema y es una opción cada vez más popular entre muchos usuarios. El IO-Link es una conexión punto a punto entre un módulo maestro y el colector de válvulas con distancias de un cable de hasta 20 metros. La tecnología AP o de Festo, que se conoce como Automation Platform, es una extensión del protocolo de comunicación del bus de campo y el bus de campo de Festo y constituye la fase del enfoque descentralizado. La tecnología AP admite comunicaciones de alta velocidad entre múltiples módulos y terminales con reconocimiento y direccionamiento automático de los dispositivos conectados. La tecnología AP va a permitir la conexión en cadena de dispositivos y las longitudes de cable entre módulos pueden alcanzar hasta los 50 metros. El bus de campo, o en este caso Ethernet industrial, es quizás la opción de conexión eléctrica más conocida. Ofrece una gran funcionalidad, pero también suele ser la opción más cara. Cada una de estas conexiones eléctricas tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección de una versus otra suele depender de las dependencias del usuario. En esta diapositiva que acabamos de ver, mencionamos la conexión AP o Automation Platform de Festo, o plataforma de automatización. Esta es una plataforma de automatización inteligente desarrollada por Festo que se utiliza en arquitecturas centralizadas, descentralizadas e híbridas. En un sistema centralizado, la tecnología AP se refiere a la conexión física del bus de campo que proporciona alimentación y comunicación entre los módulos de entradas y salidas y las válvulas conectadas en una sola terminal. Si analizamos el sistema centralizado con más detalle, podemos ver la comunicación y la alimentación en estas líneas que fluyen entre los módulos. La línea azul y la línea negra, respectivamente, nos da la comunicación y la alimentación. En un sistema descentralizado, la comunicación AP se refiere a la misma conexión del bus de fondo, pero con la importante diferencia de que la alimentación y la comunicación se conectan entre los módulos mediante cables en lugar de una conexión física del bus de fondo o de la interfaz de plano. En el segundo diagrama vemos las mismas líneas azules y negras que representan la comunicación y la alimentación de la plataforma AP que son distribuidas por el sistema mediante cables blindados. Esto significa que los módulos de entradas y salidas y las válvulas pueden estar separados por largas distancias, hasta 50 metros, con los mismos beneficios que un sistema centralizado nos va a dar en términos de comunicación de alta velocidad, modularidad y flexibilidad. Tanto en los enfoques centralizados como descentralizados, la arquitectura de las entradas y salidas remotas y válvulas de la máquina se pueden conectar al PLC con un solo nodo de voz de campo. A partir de ahí, se conectan módulos y válvulas adicionales a través de un bus de fondo físico o la interfaz física que está en el plano. Como en la solución centralizada mediante cables blindados o como en la solución descentralizada mediante una combinación de ambos, lo que denominamos un enfoque híbrido. Todos los PLC más comunes son compatibles con estos enfoques, así como las entradas y salidas digitales y analógicas, los dispositivos IO-Link y, por supuesto, una amplia gama de actuadores neumáticos. Ya sea que elijas componentes centralizados o descentralizados, contamos con herramientas para crear códigos de configuración para los sistemas modulares específicos que requieren tus máquinas, independientemente de la combinación de módulos de entradas y salidas, válvulas y cables. Esto permite seleccionar y solicitar fácilmente diferentes soluciones con un solo número de pedido. En esta diapositiva, analizamos con más detalle los diferentes enfoques de sistema disponibles. Aquí se muestran diferentes módulos y terminales con distintos tamaños y composiciones. En el enfoque centralizado, se dispone de un terminal de válvulas donde el nodo de bus o el bus de campo, las entradas y salidas y las válvulas están todos integrados en un solo componente. Con el enfoque descentralizado, se comienza un nodo de bus modular y luego se amplía la arquitectura con módulos de entradas y de salidas
y también terminales de válvulas independientes distribuidos por la máquina, lo más cerca posible de los cilindros y sensores para obtener tiempos de respuesta más rápido. Todo está conectado al nodo de bus superior, que a la vez se conecta al PLC. De esta manera, el PLC ve todo el sistema descentralizado como un único sistema, de la misma forma que se ve el sistema centralizado. ¿Y cómo sería una arquitectura híbrida? Aquí, por ejemplo, mostramos dos sistemas, cada uno con una combinación de terminales centralizados y módulos descentralizados. Todo en una misma arquitectura, conectado al PLC a través de un único nodo de bus, comunicándose y funcionando como un sistema unificado. En general, si se tienen muchas entradas y salidas y válvulas juntas, lo mejor es centralizarlas. Sin embargo, si las entradas y salidas de válvulas las válvulas están distribuidas por la máquina, lo mejor es descentralizarla. Si se presenta una combinación de estos escenarios, a menudo un enfoque híbrido resulta ser la mejor opción. Independientemente del enfoque que elija, centralizado, descentralizado o híbrida, es muy importante que solo se necesita un nodo de bus para conectar todo al PLC. Esto va a simplificar el diseño, aumentar el rendimiento y mejorar la eficiencia de la máquina. Así que ya hemos abordado varios temas, como las tecnologías de conexión, la flexibilidad y la simplicidad desde una perspectiva teórica. Y hemos visto bastante información, pero ahora me gustaría mostrarlo con una terminal de válvulas real para ofrecer una perspectiva más práctica. Festo cuenta con terminales de válvulas como la BTUX, que el día de hoy ya cumplen con estos requisitos que estamos hablando de flexibilidad, simplicidad y más. Por ejemplo, para adaptar una máquina de forma rápida y eficiente a las necesidades cambiantes del mercado. Lo intentaré explicar con una animación. Como mencioné, en la terminal de válvulas BTUX, vamos a tener una sola terminal de válvulas para muchas aplicaciones diferentes. Tenemos la flexibilidad de cambiar la conexión eléctrica como multipolo, IO-Link o bus de campo. Y la base y las válvulas van a permanecer iguales, eso es muy importante, solamente estamos cambiando la conexión eléctrica. También hay la posibilidad de añadir entradas o salidas o nodos de bus pasando de un sistema descentralizado a uno centralizado. Incluso podemos reemplazar o añadir válvulas en bloques de 4 o individualmente. También podemos crear zonas de presión añadiendo simplemente unos tapones entre las bases y cambiar el pilotaje interno a externo con este mismo tapón. Tenemos la flexibilidad de obtener diferentes caudales en una sola terminal, cambiando el tamaño de las bases, y la opción de usar diferentes tamaños de tubería. También podemos cambiar el escape canalizado a un silenciador integrado para encontrar la opción que mejor se adapte a la aplicación. En esta siguiente animación, quiero mostrarles la amplia gama de posibilidades que ofrecemos gracias a la flexibilidad en las opciones de conexión y la arquitectura con el sistema de bus CPX-APA por CPX-AP. Toda la arquitectura mostrada con nuestro bus AP o de Automation Platform también puede ser construida utilizando un único nodo de bus. Como mencionamos, se pueden conectar hasta 80 dispositivos a un solo nodo AP. Ahora, ya hemos abordado 5 de los 9 temas o aspectos clave. Solo nos quedan 4 temas pendientes: ahorro de costos, espacio, integración de software y velocidad de diseño. En esta siguiente diapositiva veremos ahorro de costos. Al considerar el ahorro de costes, no olvide tener en cuenta la conexión eléctrica de su terminal de válvulas y la mano de obra necesaria para su instalación. Aquí analizaremos los 3 tipos de conexión más comunes entre el PLC y una terminal de válvulas. La primera opción es una conexión de cableado paralelo, donde cada válvula se va a conectar individualmente a una salida discreta del PLC. Este método de conexión ofrece el precio de componentes más bajo para la terminal de válvulas, pero requiere un montaje que consume mucha mano de obra, ya que cada cable es necesario pelar ambos extremos para conectar a cada extremo de la terminal
o un cableado. Entonces, esto va a requerir mucho tiempo. La segunda opción es un cable multiconductor o de multipolo que se conecta a un conector en el terminal de válvulas. O sea, va a reducir la mano de obra del montaje del terminal de válvula como a la mitad aproximadamente, ya que solo hay un bloque de terminales para cablear manualmente, solamente un lado. Pero, aunque esto va a reducir significativamente la mano de obra en comparación con la solución de cableado individual, sigue siendo relativamente laborioso y requiere de mucho tiempo. La tercera opción es el bus de campo, donde simplemente se conecta el cable de bus de campo entre el PLC y la terminal de válvulas sin necesidad de preparar o terminar o conectar cables individuales. Esta opción va a aumentar el precio de los componentes de la terminal de válvulas, pero va a reducir significativamente los costes de mano de obra de la instalación. Todo esto significa que al hablar de posibles ahorros de costes, se trata de encontrar el equilibrio adecuado entre el precio de los componentes y los costos de mano de obra, como se muestra en este gráfico. En conclusión, una terminal de válvulas con conexión de bus de campo tiene el precio de componentes más alto, pero a menudo el coste total va a ser más bajo debido a la gran reducción de tiempo y de la mano de obra necesarios para su instalación. Existen otros factores a considerar cuando evaluamos el costo total de un sistema. Como ya explicamos, hay diferencia entre costo y precio. El precio lo paga por componentes, mientras que el costo incluye todo lo necesario para poner un componente en funcionamiento, incluyendo mano de obra, tiempo de montaje y más. ¿Quién asume ese costo y quién se beneficia de la solución final? Normalmente, la pregunta que hay que contestar es, ¿qué tecnología de conexión vamos a utilizar? Una segunda pregunta es, ¿preferimos un enfoque centralizado o descentralizado? Aquí hay que considerar la accesibilidad de los componentes, la mano de obra para el montaje, cómo planeamos utilizar los diagnósticos y la resolución de problemas, así como el costo de mantenimiento. El ahorro de energía es un tema cada vez más importante, ya que las empresas constatan que los costos asociados al consumo de aire pueden dispararse rápidamente y a medida que intensifican sus esfuerzos para reducir su huella de carbono. Otra consideración es el nivel de funcionalidad que deseamos en la solución, como tipo de funciones vacío integradas directamente en la terminal de válvulas o comunicaciones de terminales de válvulas en paralelo o en serie. Eso hablaremos en un momento. Esto es importante porque con las comunicaciones seriales de la válvula podemos lograr mejoras significativas en diagnósticos del sistema y también aumentar eficiencia general de los equipos, más la calidad del producto y los programas de mantenimiento predictivo. ¿Cuáles son las diferencias entre las comunicaciones paralelas y seriales dentro del colector de válvulas? En la terminal de válvulas vamos a tener diferentes conexiones. ¿Qué opción se ofrece el equilibrio adecuado entre precio, costo y funcionalidad para los requisitos de la máquina? Comencemos analizando las comunicaciones paralelas. Con las comunicaciones paralelas, existe una conexión común para todas las válvulas en la terminal, pero una ruta de señal separada para cada bobina en el conector. Esta configuración se muestra en el primer diagrama, donde se ven líneas azules separadas que van desde el nodo a cada uno de los módulos de válvula. Observe también que estas líneas azules tienen flechas que apuntan solo hacia la derecha. Esto indica que no hay información que regrese de los módulos de válvula al nodo. En otras palabras, no hay información de diagnóstico que regrese al nodo ni al PLC. Las comunicaciones paralelas proporcionan comunicaciones unidireccionales, simples, desde el nodo a los módulos de válvula. El resultado es una terminal de válvulas económica y simple, pero va a estar limitada en la cantidad de válvulas que se pueden conectar y no proporciona información de diagnóstico en las válvulas. Con las comunicaciones seriales, se integra un chip de comunicación y control en la base de cada módulo. En este segundo diagrama se puede ver solamente un par de líneas azules que conectan los módulos, pero podemos observar que estas líneas azules tienen flechas en ambos extremos. Esto indica que las comunicaciones seriales son bidireccionales
y se comparten a través de un bus común en la interfaz. La inteligencia integrada en los módulos de válvula con comunicaciones seriales aumenta el precio de la terminal, pero va a ofrecer ventajas significativas. Se pueden agregar muchas más válvulas a la terminal. El bus inteligente permite funcionalidades adicionales como entradas digitales y sensores de vacío, así como información de diagnóstico o de las válvulas. Al seleccionar una terminal de válvulas, es muy importante elegir la terminal adecuada para la aplicación. ¿Necesitamos la funcionalidad de comunicación en serie o no? Con la comunicación en paralelo, estamos limitados a 32 válvulas o 32 bobinas de válvula. Entonces, con la comunicación en serie podemos controlar hasta 128 bobinas de válvula. Una forma sencilla de diferenciar y terminar las terminales de válvula es viendo las luces LED. En esta imagen se puede mostrar que las luces LED de las terminales paralelas van a utilizar LED amarillos, mientras que los terminales de válvulas en serie van a usar LED azules. La elección entre comunicación en paralelo y en serie va a depender de las necesidades, expectativas, y es perfectamente posible combinar ambos tipos en un mismo sistema. Si la mayor funcionalidad y capacidad de control de válvulas de la comunicación en serie solo se necesita en ciertas áreas, podemos usar terminales en serie donde sea necesario y terminales en paralelo por el resto del sistema. Veamos un ejemplo donde la comunicación serial añade funcionalidad significativa a la aplicación. En esta diapositiva mostramos una terminal de válvulas con 3 funciones distintas posibles mediante una comunicación serial. Un módulo de memoria en la válvula para almacenar el número de ciclos, conectores de entrada digital integrados en el módulo de válvula, lo que va a facilitar la conexión de los interruptores que vienen de los actuadores a la terminal, y también una generación de vacío con pantalla digital integrada que muestra la presión de vacío. Además, las conexiones de entrada digital, pueden ser conectores M8 o conectores de abrazadera de jaula, lo que va a ser más conveniente para la aplicación. Con la opción de integrar la generación de vacío en la terminal de válvulas, solamente necesitamos una terminal para controlar tanto la presión positiva de sus cilindros neumáticos como para generar vacío para las ventosas. Esto significa que se necesitan menos componentes para integrar y configurar en la máquina, y además todo está en comunicación directa con su PLC, sin cables ni costos adicionales. También tenemos la flexibilidad de elegir entre alto vacío o alto caudal cuando estamos hablando de el generador de vacío. La elección depende del tipo de material que se desea manipular. Dado que toda la solución es modular, podemos añadir válvulas o generadores de vacío según sea necesario, o también podemos cambiar el tamaño de las tuberías. Además del factor de costo, me gusta hablar ahora sobre el tema de espacio y peso. ¿En qué situaciones serían necesarios el ahorro del espacio y del peso y cómo podemos lograrlo? Esto es muy interesante para aplicaciones de robot o de efectores finales más dinámicas, como se ve en la imagen. En este tipo de aplicaciones se está moviendo un producto de un lugar a otro. Se pueden usar pinzas, abrazaderas o incluso ventosas. Aquí se aprecia la necesidad de flexibilidad mediante el uso de vacío o presión. Si se trata de un efector final de robot, es importante que sea muy compacto y ligero para reducir la masa en movimiento del robot. Esta función se puede integrar mediante varios métodos. Analicemos 3 opciones diferentes que realizan exactamente la misma función, pero con arquitecturas distintas. La primera es una terminal centralizada, es decir, un componente todo en uno. La segunda son dispositivos separados conectados a un nodo de bus que podrían formar parte de un enfoque descentralizado o híbrido. Como podemos ver, la tercera opción, un colector con las entradas integradas en el lado de las válvulas, tenemos una terminal de válvulas muy compacta y muy ligera, y todo está incluido en un espacio muy pequeño. También se pueden incorporar los generadores de vacío en el colector, y también podemos haciendo eso, ayudamos a reducir el peso y el tamaño, combinando
todas las funciones necesarias en una sola unidad. Pasando al tema de la velocidad de diseño. Se puede hacer de forma manual o digital, pero en muchos casos es importante contar con planos 3D con anticipación para verificar si las dimensiones pueden encajar en la máquina. ¿Cómo logramos de esto en forma eficiente y rápida? Aquí podemos configurar en la página de Festo la terminal de válvulas rápidamente a través de nuestra herramienta en línea, como vemos en la izquierda. Una vez finalizada la configuración, se puede acceder fácilmente a todos los accesorios CAD o E-Plan, la documentación técnica, el precio y más al instante. También podemos cargar una configuración existente o modificarla. Si deseamos cambiar de conexión en paralelo, a serie o simplemente agregar entradas y salidas, solamente accedemos al configurador en línea y realizamos el cambio. Incluso contamos con una herramienta de comparación donde puede cargar una configuración existente y una configuración deseada y vamos a indicar las piezas que se necesitan comprar para realizar la conversión. ¿Qué más hay de los planos electroneumáticos de 2 dimensiones? También hay muchas herramientas que pueden ayudar a acelerar el proceso de diseño. En Festo disponemos de siguientes herramientas como E-Plan y FluidDraw, que van a permitir crear diagramas de circuitos. FluidDraw permite crear diagramas de circuitos neumáticos, hidráulicos y eléctricos de una forma rápida y sencilla. Una vez configurada la terminal de válvulas, se puede integrar completamente de forma rápida y sencilla mediante un botón de insertar, copiando el código de la terminal de válvulas directamente en el dibujo. También si son usuarios de E-Plan y lo utiliza para planos eléctricos, disponemos de esos servicios que realizan exactamente la misma función, pero para la porción eléctrica. Con esta herramienta se obtiene el paquete completo de planos de una terminal de válvulas con solamente hacer clic en varios botones. Ambas herramientas ahorran mucho tiempo y ofrecen esquemas sin errores. ¿Qué hay de los planos electroneumáticos de 2 dimensiones? También hay herramientas que pueden ayudar y acelerar el proceso de diseño. Ahora, está claro que debemos tener en cuenta el panorama completo al considerar el coste de implementar una solución moderna de entradas y salidas y válvulas combinadas. Y no solamente el precio de los componentes individuales. La mano de obra para el montaje e instalación de una terminal de válvulas es un factor importante en el costo, al igual que el tiempo dedicado a la puesta en marcha e integración del sistema en el código del PLC. Ya hemos visto varias herramientas de ingeniería como configuradores en línea para terminales, pero ¿qué hay del software puesta en marcha? ¿Qué tan fácil es poner en funcionamiento la solución completa? Con Festo la respuesta es el software Festo Automation Suite, que se puede utilizar para la puesta en marcha de todos nuestros productos de entradas y salidas remotas y terminales de válvulas. Simplemente escanea la red en busca de dispositivos Festo e impórtelos al editor de topología. Desde ahí se puede configurar todo, incluidos los dispositivos IO-Link, los módulos incluidos en el sistema y todo lo que se está escaneando. Puede usar el software para probar su sistema activando válvulas y verificando las entradas para comprobar si sus sensores funcionan correctamente. Como paso final, es muy importante que podemos exportar fácilmente la estructura de datos completo de todo el sistema a un único archivo diseñado para una fácil importación e integración en su software de PLC, el preferido, como puede ser un archivo L5X o GDSML para diferentes protocolos. También como información adicional, cabe mencionar que todo lo necesario para la puesta en marcha e integración de la solución está disponible para descargar en la página de Festo, como manuales de usuario, certificaciones, notas de aplicación y bibliotecas de dispositivos. Con la combinación del software Festo Automation Suite y el sitio web festo.com, ofrecemos un paquete completo para apoyar y guiar a nuestros clientes durante el proceso de integración y software. Y por supuesto, si algo no queda suficientemente claro, nuestros ingenieros de aplicaciones y equipos de soporte técnico están a su disposición
para brindarle asesoramiento y asistencia. Ahora, estamos llegando al final del seminario web. Al comienzo de este seminario web, mencionamos que existen diversas consideraciones que deben tenerse en cuenta en la fase de diseño para elegir correctamente las terminales de válvulas y las entradas y salidas. Esto, por supuesto, con el fin de obtener el diseño de máquina más óptimo posible. Hemos intentado explicar cada uno de estos temas con mayor detalle. Espero que les hayamos brindado la información necesaria. Intentemos resumir nuestra historia hasta ahora. Como ya mencionamos, hemos analizado 9 factores a considerar para mejorar nuestras máquinas. De hecho, podemos agruparlos en 4 aspectos clave. Hemos analizado la eficiencia energética y el alto rendimiento. Aquí explicamos estrategias para equilibrar el ahorro de energía con tiempos de reacción y ciclos más rápidos. Mencionamos la importancia de elegir componentes de forma inteligente. Necesita componentes sencillos o inteligentes. Y también hay que considerar la tecnología de conexión que deseamos. También hay que tener en cuenta la flexibilidad necesaria para adaptar su máquina de forma rápida y eficiente a las cambiantes demandas del mercado. Y por último, pero no menos importante, el ahorro de costos. Piensa en la diferencia entre precio y costo. No hay que fijarnos solamente en el precio del equipo, sino considerando el panorama completo, incluyendo tiempos de mano de obra, componentes, instalación, etc. Buscar la combinación adecuada de hardware, software y tiempo de mano de obra va a ser clave. Hay que tener en cuenta la importancia del espacio y del peso para su instalación. Todas estas opciones son manejadas por la terminal de válvulas BTUX. Y con esto concluimos la presentación principal de hoy. Nuestro objetivo es informarles sobre 4 opciones clave para mejorar el diseño de las máquinas. Como mencionamos anteriormente, no se va a tratar de una decisión en blanco y negro. Siempre hay que reflexionar y analizar la situación en relación con su aplicación y su máquina e instalaciones específicas. Les agradezco por su participación y espero que hayan aprendido algo valioso hoy. Ahora voy a abrir el turno a preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganlas en el chat y para más información, visiten festo.com /BTUX. Ahora. Dani, buenos días y buenos días a todos. Tenemos algunas preguntas de algunas personas y quiero nada más confirmar con todos los asistentes que tenemos un panel de preguntas para que por favor nos ayuden ahí con sus preguntitas. Y bueno, mientras te voy a hacer la primera pregunta. Sí. ¿Las válvulas BTUX están disponibles para su compra hoy mismo? Sí, Gise, las válvulas BTUX ya están disponibles para su compra. Todo lo que presenté ahorita en este seminario está disponible para su compra y se puede configurar todo en línea en festo.com. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Estos productos funcionan con redes de Ethernet y IP? Sí, estos productos funcionan con redes de Ethernet, IP, EtherCAT, Profinet y más. Con todos los bus de campo más populares, estos productos funcionan también. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿se pueden elegir los componentes de entrada-salida de colector de válvulas o son fijos? Sí se pueden elegir los componentes de entradas y salidas. Tenemos opciones de M8, opciones de M12 y como dije también tenemos de cables individuales, también está esa opción. Entonces, es muy flexible la terminal y nos da varias opciones para tener nuestras entradas y salidas exactamente como las necesitamos en nuestras máquinas. Gracias. Veo que alguien puso, es la misma pregunta que ya habían puesto de lo de Ethernet. Tenemos otra pregunta. ¿Estos productos están protegidos y cuál es su grado de protección IP? Sí, muy buena pregunta. Estos productos tienen protección IP de hasta IP67. Dependiendo del módulo electrónico, normalmente todo lo que es nuestras entradas y salidas tienen IP65 o 67 y lo que son las válvulas también cuentan con IP65 o 67 dependiendo de las opciones, pero están protegidos. Muchas gracias. Creo que hasta el momento esas son todas nuestras preguntas. No sé si alguien se quiera animar, por favor, aquí en el panel de preguntas
ayúdenos, por favor, con algunas preguntas que quieran. Aquí está nuestra experta que nos va a ayudar con mucho gusto. Y si no hay más preguntas, agradezco a todos por su atención y por su tiempo. Por cualquier pregunta que surja después, por favor, no duden en hablar con sus ingenieros de ventas o con sus ingenieros de aplicación. Y muchas gracias por el tiempo. Nos vemos.